buenas noches, qué gusto saludarle en este día, jueves 4 de mayo de 2023, desde esta antesala informativa y de su casa de noticias, como todos los días. Gracias por el honor de su preferencia. En estos minutos vamos a abordar temas que son muy importantes y que al menos para el presidente desde la conferencia mañanera le causaron sorpresa. Vamos a ir desmenuzando poco a poco lo que le presentamos también en estos avances para que me haga compañía en estos próximos minutos, y también la invitación a que nos siga en las plataformas digitales donde tenemos presencia, @denoticias, y está también nuestro portal www.de-medionoticias.com.mx para que usted conozca la información completa y todos otros detalles que puede encontrar ahí en nuestro portal de las diferentes notas que le vamos a presentar en este día jueves a punto de culminar la primera semana de mayo. Acompáñame para que conozcamos juntos, pero no sin antes, desde luego hay que echar un vistazo, si le parece, por los titulares que destaca la prensa escrita nacional, porque hay unos que siempre nos llaman mucho la atención y que monitoreamos muy de cerca para irle presentando detalle a detalle el rumbo que toma esta información. Arrancamos con Desde el Radar. Bien, vamos a empezar con la portada de Excelsior, que ya la tiene ahí en su pantalla, y nos destaca que Morena cayó en omisiones para avalar reformas. Al menos se señalan 8 irregularidades, errores jurídicos. Ya le voy a platicar de este tema. Ahora vamos con 1+1. Denuncian que Adán Augusto López frena la labor del INAI. Habló la comisionada Julieta del Río y señaló directamente el titular de la Segov, esto que ya se ha venido reiterando desde hace varias semanas. Pero ahora con Publímetro nos destaca que el presidente López Obrador pidió ayuda del presidente Joe Biden contra las organizaciones opositoras luego de que se anunciara que el gobierno estadounidense va a continuar financiando estas organizaciones. Pero en el caso de la prensa, dice pago engañoso. A 2 años del desplome en la línea 12 del metro, las víctimas buscan anular acuerdos reparatorios que firmaron con dolo. Esta tragedia terrible que forma parte del sistema colectivo Metro. Y vamos a cerrar con contrarréplica. Para este jueves, dice que el presidente pide a la Corte resolver asuntos sin consignas. La oficina de la Consejería Jurídica de la Presidencia llama al equilibrio de poderes luego de que se diera a conocer el anteproyecto que se presentaría en la próxima sesión ordinaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para declarar inconstitucional al menos la primera parte del conocido Plan B para la reforma electoral. Hay este llamado a un equilibrio de poderes. Y esto es información que también se va a ir desarrollando en estos próximos días y vamos a estar al pendiente, por supuesto, de los resolutivos. Aquí le vamos a ir presentando todo lo que ocurra. Pero ahora sí vamos con la información que generamos desde su casa informativa de noticias y vamos a arrancar con los temas nacionales, porque le decía al inicio de esta antesala informativa que el presidente en la conferencia mañanera de este día se mostró sorprendido por algunos temas y abordó desde luego la investigación donde apunta a su hijo mayor por que se han otorgado contratos en beneficio de su círculo más cercano, pero también de los Chapitos, esta organización vinculada al cártel de Sinaloa, quienes apuntalan como los principales líderes del cártel de Sinaloa, que ya están siendo bastante monitoreados por la DEA y que mucho se ha hablado de las acciones conjuntas, sobre todo para combatir este fentanilo que está afectando gravemente a la población norteamericana. Pero para desglosarnos todo lo que ocurrió en la conferencia mañanera y el posicionamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador, vamos a recibir con mucho gusto a Paloma Pérez para que nos otorgue todos los detalles y nos amplíe esta información. Así arrancamos esta antesala. Público de antesala informativa, muchas gracias, Michelle. Y así es, y es que esta conferencia matutina hoy sí dejó mucho entrever porque uno de los principales temas que se abordaron fue de los Chapitos, precisamente de este cártel que ha sido comandado por el Chapo Guzmán. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Bueno, pues hay que recordar que el día de ayer a través del abogado de los Chapitos se hizo llegar una carta
al noticiario de Azucena Uresti en Radio Fórmula y Milenio, donde hacen mención precisamente sobre toda la situación que se ha suscitado en torno a ellos. Y es que ellos han señalado que han sido víctimas. ¿Y por qué han sido víctimas? Porque hay una persecución considerada como parte de ser los principales productores de fentanilo. Y es que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en esta mañana aseguró desconocer su contenido de la carta que enviaron y dijo que no hay grupos criminales protegidos. Todos, dijo, están a la raya. Horas antes, los hijos del Chapo Guzmán, como ya les hemos comentado, a través de su abogado José Refugio Rodríguez, dieron a conocer las razones por las que optaron el enviar una carta dirigida a la DEA y al gobierno de Estados Unidos de América. El defensor legal de los Chapitos explicó que esta carta es una defensa legítima para deslindarse de las imputaciones formuladas por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, conocida como DEA, ya que no trafican fentanilo. En la misiva hacen alusión a varios acontecimientos que son inculpados. Negó de la postura del gobierno norteamericano hecha el pasado 14 de abril, donde duplican la recompensa por el paradero de 2 de ellos. Esto porque, pues obviamente ya los consideran como más violentos. José Refugio Rodríguez comentó a la periodista Azucena Uresti sobre una llamada que recibió unos días antes del sábado 27 de abril, donde hacen referencia en torno a la carta que le hicieron llegar ese día. Y dijo, nosotros actuamos de conformidad con lo que establece el marco legal y a diferencia de lo que sucedía antes, no hay ningún grupo del crimen organizado protegido y esto lo señaló el propio Andrés Manuel López Obrador. Y reiteró que no se protege a nadie y se persigue a todos los que cometen ilícitos. Y explicó que el principal objetivo de la política de seguridad del gobierno federal es garantizar la seguridad de los mexicanos. Y es que el segundo propósito que tiene su gobierno, señaló, está centrado en cooperar con el gobierno de Estados Unidos de América, mismo que atraviesa por una situación muy difícil, por lo que llamó la pandemia del fentanilo. Durante la mañanera, el Ejecutivo Federal comentó que la carta fue un asunto abordado por el Gabinete de Seguridad. Sin embargo, él asegura y señala que no conoce su contenido y prefirió no opinar sobre este asunto. Pero lo que más ha llamado la atención es el contenido de esta carta, porque en ella también los hijos del Chapo Guzmán señalan que ellos no son responsables de la producción de fentanilo, tampoco serían los principales comercializadores. Así es que ellos también solicitan al gobierno de Estados Unidos y a la misma DEA que hagan una investigación minuciosa, porque ellos afirman que todo Sinaloa, todo el territorio de Sinaloa, pues obviamente hay una extensa parte de gente que se dedica precisamente a la producción del fentanilo. Así es que habría que determinar si realmente son o no señalados de forma directa, además de haber dejado muy en claro en otro de los párrafos que tiene esta misiva, es que ellos nunca han comprado un tigre, no tienen un lindo gatito y tampoco sabrían si se comen o no a la gente. Así es que ellos piden que no sean señalados por cuestiones que tampoco les compete, además de haber también señalado que, pues hay marcas y otras empresas que se han tenido este logro de enriquecimiento gracias a su nombre, a la venta de algunos artículos. Pero otro de los temas que se abordaron en esta mañanera, obviamente, pues es el escándalo de los hijos del presidente López Obrador, ya que en el caso, como ya se le conoce como el caso de Andy y sus amigos, tras el escándalo suscitado por la presunta red de corrupción en la cancelación del aeropuerto de Texcoco y los nexos de Andrés López Beltrán, hijo del presidente, este retó al periodista Carlos Loret de Mola a demostrar la veracidad de este asunto. De lo contrario, le dijo que podrían intercambiar todos los bienes, todo el patrimonio que tengan, tanto de él como de sus hijos. Y es que hoy en la conferencia matutina sostuvo que sus hijos no son corruptos y que todo señalamiento es falso. Y dijo, nada que ver con Loret de Mola, quien se ha dedicado a realizar un periodismo poco profesional. Y pues es que esta es la parte que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde ha señalado que, pues sus hijos no tienen absolutamente nada que ver, que tiene que haber una relación muy minuciosa sobre este asunto. Aunque también, en respuesta al periodista,
Loret de Mola, quien dirige Latinus, aclaró que esto se trata de una red de tráfico de influencias articulada y dijo, por el presidente AMLO para hacer negocios ante el amparo del poder. Ahí están los documentos del propio gobierno. Y en un video compartido en sus redes sociales mostró un documento donde se hace entrega por parte de la Comisión Nacional del Agua a los amigos de su hijo, bajo el título Gerencia para los Proyectos del Parque Ecológico Lago de Texcoco 2022, con fecha de inicio del 23 de abril de 2022 y finalizando el mismo año, el 18 de diciembre, a las empresas AZ, Serencia de Proyectos SADCB y Organismo Promotor Logístico SADCB. Pero este contrato no es el único, porque también hay otro más, otorgado a la SEDATU, por la SEDATU para construir el nuevo edificio del Archivo General Agrario, que implicaría 56 millones de pesos. En tanto, el presidente respondió de forma sarcástica a los señalamientos y aseveró que él y su familia no cuentan con un patrimonio plagado de lujos. Por ello, retó al periodista a hacer un trueque, un intercambio de bienes patrimoniales en caso de comprobarse que existe dicha red de corrupción. Bueno, pues habría que esperar si realmente esto ha sucedido o no. Aunado también, Michelle, público de antesala informativa del escándalo que se suscitó el día de ayer, donde uno de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador, José Ramón, pues prácticamente sostuvo un altercado con un grupo de periodistas a quienes, en pocas palabras, los corrió de la propiedad donde presuntamente sería de una directora o de uno de los colaboradores de un periódico mexicano. Entonces, habría que ver si realmente esta casa pertenece a esta persona o solamente es un prestanombres. Regresamos contigo. Así es, Paloma, muchos cuestionamientos en torno al círculo más cercano del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero a quien también se le ha cuestionado muchísimo es al senador Ricardo Monreal y también presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara Alta del país. Recordemos que en la pasada sesión del 29 de abril, los senadores que conforman el llamado bloque de contención pues se pronunciaron y catalogaron dicha sesión como la noche negra, luego de que el grupo mayoritario de Morena pues aprobara diversas reformas, la mayoría vía fast track, un método que Ricardo Monreal ya había advertido no se iba a ejecutar en el Senado de la República como sucedió en la Cámara de Diputados. Sin embargo, la periodista Leticia Robles de la Rosa, a través de sus redes sociales, de su cuenta de Twitter, apuntó e hizo ver un posible error jurídico en el desarrollo de esta sesión, porque durante el 29 de abril, en esa sesión ordinaria del Senado, previo a concluir el periodo ordinario, la senadora morenista Claudia Valderas había solicitado una licencia para realizar un viaje como parte de las tareas como legisladora que tiene que cumplir, que se iba a realizar en Europa, un evento puntualmente en Bruselas. Solicitó licencia el día 28, pero para el día 29 ya volvería a reincorporarse a sus actividades. Sin embargo, para fines, por supuesto, de aprobar la serie de reformas promovidas por el presidente, se convocó a la suplente de Claudia Valderas, se convocó a Carola Viveros, quien entró al Senado a hacer la votación de al menos 13 reformas. Ricardo Monreal fue cuestionado por este hecho, si es que de verdad hay un error jurídico que podría tumbar la votación anterior y entonces echar para abajo la serie de reformas que ya habían sido aprobadas por el Senado. A lo que el exgobernador zacatecano apuntó que todo proceso estaba bien cuidado jurídicamente y mejor se enfocó en dirigir un videomensaje para llamar a la unidad de todos los grupos parlamentarios. Pese a este material que le voy a presentar en estos instantes, al menos los senadores de la bancada panista dijeron que ya la capacidad de interlocución de Ricardo Monreal es muy cuestionable, pues el senador se ha comprometido al diálogo, a impulsar el nombramiento de los comisionados faltantes para el INAI, y esto no se ha logrado, por lo que se incrementa un sentido de desconfianza hacia el presidente de la Jucopo. Pero este es el mensaje que dirigió Ricardo Monreal, quien además de este videomensaje sostiene que pese a que su liderazgo está socavado, aún se mantiene latente en la carrera rumbo a la sucesión presidencial.
El cierre de sesiones ordinarias fue precedida por desencuentros entre los grupos parlamentarios del Senado de la República, porque el ambiente preelectoral del 2024 se apoderó de la agenda legislativa. Es necesario alejarnos del encono y acercarnos a la cordura, no responder ni a la ofensa, ni al insulto, ni al odio, procurar construir consensos que mantengan en funcionamiento al Estado de Derecho. Si convocamos la conciliación entre adversarios, sería inexplicable que no afianzáramos nuestros lazos de afecto y lealtad con los nuestros, como no continuar con el ideario de un movimiento social profundo que fundamos, cómo no mantener en alto nuestra propuesta, cómo no pensar en continuar profundizando la transformación que iniciamos en el año 2018, cómo no convocar a la unidad en torno a nuestros ideales y al liderazgo del presidente López Obrador. Este es un momento de definiciones políticas, es un momento en el que la ambición personal no cabe y en el que todas y todos somos útiles para mantener las banderas de la dignidad y la democracia. Esa es nuestra definición. Pero ya no hay confianza en Ricardo Monreal, eso es lo que dice la oposición. Mientras tanto, pues el coordinador del grupo parlamentario de Morena se dice todavía muy contento porque volvió a saludar al presidente López Obrador en Palacio Nacional luego de 2 años. Pero en donde tampoco se ha logrado sostener acuerdos y un consenso es en el Comité de Debates del Instituto Estatal Electoral del Estado de México, quienes van a realizar algunas modificaciones en el formato y en el estilo de conducción para el segundo debate entre las candidatas Delfina Gómez y Alejandra del Moral. Este debate estará a efectuarse el próximo 18 de mayo. Así originalmente estaba planteado, aunque habrá que esperar si hay alguna modificación. Recordemos que en el primer debate mucho se cuestionó la participación del Instituto Estatal Electoral Local, sobre todo por el estilo en que la moderadora, Ana Paula Ordorica, condujo este ejercicio democrático donde, pues al menos, Movimiento de Regeneración Nacional en el Estado de México apuntó que había una inclinación tendenciosa hacia la candidata del Moral Vela. Para ello, pues el comité de organización va a realizar, a analizar esta serie de ajustes y de cambios a petición, por supuesto, de Morena y de su candidata Delfina Gómez, quien pone en duda su segunda participación en este debate si es que no se modifican los lineamientos para garantizar que el ejercicio sea pues sin un decline de balanza hacia alguna de ambas candidatas. También es importante mencionar que pues ambas tendrán que someterse al sorteo de los diferentes temas que tendrán que exponerse, que van a ser obviamente opuestos a lo que ya se presentó en el primer debate. Las candidatas nuevamente tendrán que hacer la argumentación y esto pues tendrá que ser sometido ahora a votación del comité que se encarga de organizar los debates al interior del Instituto Estatal Electoral del Estado de México. Pero como se cuestionó mucho el estilo de quien modera los debates, y para este segundo sería la periodista Pamela Cerdeira quien dirigiría ahora la conducción del ejercicio, Movimiento de Regeneración Nacional inmediatamente expuso que considera la periodista tiene una línea muy tendenciosa en contra del movimiento, por lo que han solicitado que se haga un cambio de moderador. En las primeras horas de esta mañana, Pamela Cerdeira publicó a través de su cuenta de Instagram un video donde expone, por supuesto, su posicionamiento y rechaza que ella tenga alguna intención de conducir el ejercicio democrático hacia alguna ideología política e incluso lanza una invitación a ambas candidatas para que en su espacio de noticias tengan amplia apertura de dirigirse a la sociedad mexiquense. Hace unas semanas me informaron que sería yo quien moderaría el segundo debate rumbo a la gobernatura del Estado de México y que los partidos así lo habían definido. Hoy la situación ha cambiado. Morena ha condicionado su participación en el debate para modificar quién y cómo debe moderarse. Y la coalición parece estarlo aceptando a cambio de que el debate suceda.
Asistir a un debate no debería ser una graciosa concesión de los y las candidatas. Debería ser la obligación mínima para cualquiera que esté buscando un puesto. Es darle la cara a aquellas personas a quienes les estás pidiendo el voto. Y por supuesto, tratar de limitar la libertad de expresión me parece como periodista inaceptable. Eso, por supuesto, afecta principalmente a las y los electores. Pero a las candidatas las están tratando sus partidos como si fueran menores de edad, incapaces de debatir entre ellas, de enfrentar sus posturas y de discutir abiertamente por qué creen que son la mejor persona para gobernar el Estado de México. Así no. Alejandra y Delfina, las invito a que la próxima semana, en mi espacio, en MBS Radio, el día que ustedes definan, puedan tener un espacio de 1 hora para debatir y tener este ejercicio en absoluta libertad. Creo en la democracia, creo en la libertad de expresión y creo en la posibilidad de que todas las personas podemos sentarnos en la misma mesa. Y espero esos 3 valores sigan ahí, aún mucho después de que las personas que hoy pertenecen a los distintos partidos políticos se hayan ido. Gracias. Bien, pues en cuanto el Comité Organizador de Debates del Instituto Estatal Electoral del Estado de México emita los nuevos lineamientos para este segundo debate, en este espacio aquí en Antesala se los vamos a presentar. Mientras tanto, vamos a cambiar a otro tema, porque ayer le presentamos cómo el alcalde de Benito Juárez, allá en la Ciudad de México, Santiago Taboada, aseguró que iba a interponer una denuncia en contra de la fiscal Ernestina Godoy, de la Fiscalía de la Ciudad de México y de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, luego de que la Fiscalía lo haya señalado por estar vinculado en el desvío de 10 millones de pesos que forman parte de la red de estafas inmobiliarias vinculada también a Christian von Roerich, quien ya enfrenta un proceso, y también que ha sido señalado el legislador panista Jorge Romero Herrera. Sin embargo, este día, en una entrevista que concedió para Milenio, Ulises Lara, vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México, afirmó que no hay ninguna carpeta de investigación abierta hasta este momento en contra de Santiago Taboada, contrario a lo que el alcalde panista había advertido hace algunas semanas, que existían pues más de una carpeta de investigación. Sin embargo, el funcionario capitalino descartó que la Fiscalía haya iniciado una carpeta en contra del actual alcalde de la Benito Juárez sobre corrupción inmobiliaria. Ulises Lara aseguró que la carpeta aún está en proceso de integración y la acusación es un proceso que debe estar bien fundamentado. La persona señalada y el juez deben de escuchar las imputaciones y hasta que no los tengan no se puede asegurar nada. Es lo que dijo en esta entrevista. Pero Ulises Lara también aclaró que existe la posibilidad que se abra una carpeta de investigación contra el alcalde Taboada según avancen las investigaciones, tal como ocurrió con el anterior alcalde Christian von Roerich, quien actualmente está vinculado a proceso. También, pues en esta oportunidad, en esta entrevista, Ulises Lara especificó que dentro de la investigación de bienes raíces que lleva a la Fiscalía de la Ciudad de México hay sospechas de más personas y empresas de las cuales no especificó nombres, pero sí aclaró que será en un futuro un juez, con base en las pruebas presentadas, quien dictamine la culpabilidad o inocencia de Taboada y la Fiscalía pues estará sujeta de una acción penal. El funcionario aseveró que estos crímenes han atentado en contra del desarrollo urbanístico de la zona, así como la distribución de los servicios básicos. Pero también, al ser cuestionado Ulises Lara sobre si hacer este tipo de revelaciones, de anuncios, incluso difundir un video con el testimonio de Dionisio N., pues afectan, por supuesto, más allá de la imagen del alcalde de Benito Juárez, sino también alteran el proceso y la presunción de inocencia, sobre todo de Santiago Taboada. El funcionario refutó lo anterior y afirmó que hay suficientes pruebas, que hay testigos que vinculan a Santiago Taboada con esta red de estafas inmobiliarias y que, bueno, el proceso va a continuar según así lo considere la Fiscalía y que en el momento en que se abra, por supuesto, la carpeta de investigación correspondiente, el propio alcalde será notificado. En tanto,
jefa de gobierno Claudia Sheinbaum pues asegura que esto no es persecución política porque hay pruebas suficientes y que en próximas semanas se irá revelando más información. Lo que sí es una realidad es que hay una corrupción inmobiliaria en este punto de la Ciudad de México y aquí le vamos a presentar también toda la información que se vaya actualizando. Hasta aquí los temas de política nacional y esto que también nos importa porque pues Santiago Taboada ya lo presentaron ayer, será el candidato, así lo señalaron los líderes de la Alianza Va por México rumbo a la jefatura de gobierno de la capital del país en 2024. Bueno, vamos a ver qué sucede en este panorama y cómo se van moviendo estas piezas de ajedrez político en esta también antesala rumbo a 2024. Pero vamos a seguir con más información, pasando a los temas locales, hablando del estado de Hidalgo. Vamos a recibir nuevamente a Paloma Pérez porque hace ya varias semanas desde el Congreso local, pues los legisladores se han mostrado muy interesados en aprobar y seguir dando certeza a ciertas medidas que protejan a los animales. El Estado también, a través de redes sociales, pues ha difundido serie de actos en contra pues de estos animalillos que no tienen pues mayor culpa, que están indefensos y que a veces son atacados sin razón alguna. Por ello, pues la legislatura actual se está concentrando en acciones que continúen reforzando lo que ya vienen trabajando, sobre todo para que los agresores de animales pues tengan las medidas correspondientes. Así, Paloma, te recibimos nuevamente y ampliamos contigo todos los detalles. Nuevamente saludamos al público de Antesala Informativa. Y es que cuántas veces nos hemos enterado de algún caso de maltrato animal donde algún perro callejero o tal vez doméstico que esté en casa y por alguna razón haya salido, sea agredido, sea maltratado, mutilado en otras ocasiones por alguna persona, simplemente por el hecho de que no congenian con los animales. Y eso es lo que ha sucedido, que adelantamos de una vez que este domingo habrá una marcha precisamente en pro de los animales. Así es que si ustedes gustan, en la capital hidalguense, en el centro histórico, se habrá de congregar toda la gente que esté interesada en este tipo de manifestaciones para alzar la voz por aquellos que no lo pueden hacer. Y es que pese a tener una legislación en materia de protección de animales, tanto en la Ciudad de México, en todo el país, como en el estado de Hidalgo, un número importante de los acompañantes domésticos están en una situación difícil de crueldad y maltrato. Por ello, los diputados presentaron una iniciativa de ley para fortalecer las acciones emprendidas. En voz de Alejandro Enciso Arellano, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional, recordó que los recientes casos que han puesto en evidencia la falta de atención a aquellos que viven en casas habitación y en la vía pública, y señaló, la legislación vigente está encaminada a sancionar a la persona infractora, pero no se contempla la obligación de cubrir los gastos que generen la atención médica veterinaria, medicamentos, tratamientos y o intervención quirúrgica. Dijo, la iniciativa de ley propone que los animales domésticos que han sido objeto de crueldad, maltrato, daño o tortura y son abandonados en desamparo deben ser atendidos de manera oportuna. Para tal efecto se busca la detección, tratamiento y prevención hacia los animales domésticos como un acto de humanidad. Y apuntó, esta iniciativa es por los que no tienen voz, pero tienen derecho a vivir en libertades y sin ningún tipo de violencia. También expresó que se trata de evitar abusos que van desde el abandono hasta la tortura, la mutilación o la muerte intencional. Y apuntó, no voy a ponerme un sombrero ajeno, esta iniciativa es de la sociedad y vecinos que se acercaron conmigo. Se han hecho responsables tanto económicamente como con su tiempo y cariño para poder curar a los animales que sufren maltrato y los encuentran abandonados. También agregó, gracias por no quedarse solo en las palabras, hacer acciones para salvar a los animales que lamentablemente sufren por golpes, patadas, atropellamientos y un sinfín de situaciones lamentables. Y cabe recordar aquí, público de Antesala Informativa, un caso reciente de un par de semanas, donde en un fraccionamiento denominado La Provenza aquí en la ciudad de Pachuca, bueno, pues uno de los pequeños animales que
prácticamente había sido adoptado por todos los vecinos y que deambulaba en esta zona, fue ahorcado por ¿quién cree? Por el vigilante de este fraccionamiento, de esta privada. Es algo tan lamentable que hay un video que precisamente pues no pudiéramos compartirlo con ustedes porque son imágenes bastante crueles donde podemos ver cómo el pobre animal está agonizando. Y todavía el señor se atreve a decir que no había pasado absolutamente nada cuando el pobre perro falleció debido a este tipo de maltrato animal que sí debería de ser castigado y no solamente con sanciones económicas, sino también con cárcel. Pero esperemos que estas reformas a la ley de protección a los animales ya esté vigente y se aplique la ley. Regresamos contigo, Michelle. Muchas gracias, Paloma. Antes de que continuemos con la información y este cierre aquí en Antesala, pues sumarnos a condenar estos actos violentos en contra de las mascotas, de los animales domésticos. Es terrible lo que está sucediendo, no solo en Hidalgo, sino en otros puntos de nuestro país. Y hay que sumarnos, por supuesto, a estas acciones que contribuyan a otorgar efectivamente castigos más severos a las personas que se desquitan con estos animales indefensos. Pero bien, ahora sí damos pauta a los temas internacionales y con esto vamos a cerrar la antesala informativa de hoy, porque este tema que va a ver usted en pantalla, las imágenes que se viralizaron a partir del martes. Le estoy hablando de un ataque directo al Kremlin allá en Rusia. Se hablaba de un posible atentado en contra del presidente Vladimir Putin y esto sucede aun cuando todavía se mantienen latentes las tensiones entre Rusia y Ucrania por este conflicto que han sostenido a lo largo ya de poco más de un año. Y es que las semanas, los meses continúan avanzando sin encontrar pues algún resolutivo para ponerle una pausa y concretamente la paz a esta lamentable situación. Luego de que sucediera, pues lo que vimos en pantalla, cómo se observa directamente este ataque al Kremlin, el portavoz oficial del gobierno ruso, Dmitry Peskov, acusó directamente al gobierno de los Estados Unidos de ser el autor intelectual en este presunto ataque con drones al presidente Vladimir Putin. Así también le atribuyó al gobierno norteamericano otros atentados en territorio ruso. Anteriormente, el Kremlin aseveró que Ucrania llevó a cabo el ataque mencionado con 2 aviones no tripulados con el objetivo de matar al presidente Vladimir Putin. Acusación que Kiev rechazó de inmediato en voz de su presidente Volodymyr Zelensky, quien claramente y de forma contundente dijo: no atacamos a Putin ni peleamos en nuestro territorio, así lo dijo. Pero el portavoz ruso Peskov enfatizó este jueves que las decisiones sobre este tipo de ataques no se toman en Kiev, sino en Washington, por lo que Estados Unidos decide los objetivos y los medios y Kiev solamente ejecuta. A la vez que anunció el inicio de una investigación exhaustiva del ataque con drones contra el Kremlin y que la respuesta rusa será equilibrada y correspondiente a los intereses del país. También Peskov enfatizó que todo será reforzado, aunque aseveró el mandatario ruso mantuvo la calma durante el suceso. En momentos difíciles y en situaciones extremas, el presidente Putin siempre mantiene la calma, es claro en sus valoraciones y en las órdenes que da, fue lo que puntualizó el portavoz. Sobre el próximo desfile por el Día de la Victoria previsto para el 9 de mayo en la Plaza Roja de Moscú, Peskov dijo que no hay cambios en la logística y que no se tiene prevista una reunión del Consejo de Seguridad Nacional de Rusia para abordar el ataque con drones que se saldó afortunadamente sin ninguna víctima fatal. Tras el ataque, el presidente ruso Vladimir Putin volvió a su despacho en el Kremlin y se le observó junto al ministro de Economía en televisión pública, bastante tranquilo y sereno en sus actividades diarias. Por su parte, Washington ya emitió un posicionamiento negando tajantemente estar detrás del supuesto ataque y aseguró que ni anima ni da apoyo a Ucrania en actividades militares fuera de sus fronteras. El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, a pregunta expresa respondió: nosotros no tenemos nada que ver con eso,
Peskov miente. Kirby también señaló que todavía no se sabe lo que pasó y que el gobierno no va a hacer ninguna valoración sobre dicho ataque, pero insistió en que Washington no ha tenido nada que ver con lo ocurrido y que no dicta la forma en que Ucrania se defiende. A lo anterior, el secretario de Estado, Antony Blinken, dijo que había visto informes de Moscú sobre un supuesto ataque con drones de Ucrania contra el Kremlin, pero que no puede dar ninguna manera de validez, puesto que no hay mayor evidencia para apuntar que esa información es correcta. Lo que sí es verídico, porque están las imágenes, es que hubo un ataque. Aún, pues, como puede usted darse cuenta, hay una diversidad de señalamientos entre estas naciones. Nadie, por supuesto, se atribuye directamente responsabilidades. Imaginemos lo que sucedería si alguien se lo atribuyera. Afortunadamente, pues no hubo víctimas fatales, pero sí una declaración, pues bastante contundente, un mensaje importante el que se está enviando con esto que veíamos en pantalla. Y recordemos que a lo largo también de estas semanas continúan dándose diferentes bombardeos. Lo que sí mantiene, por supuesto, las alarmas es la respuesta que va a otorgar el gobierno ruso a lo que veíamos hace unos instantes, que hasta el momento se han mantenido bastante serenos, como había respondido el presidente Putin directamente al ataque, pero sí hay una expectativa de las medidas que se puedan emprender y que esto no vaya a avivar aún más las llamas, el fuego de este conflicto tan tenso que se ha prolongado por muchísimo tiempo. Y esto preocupa a todas las naciones del mundo, por supuesto. Sin embargo, es con esta información como llegamos al final de esta antesala informativa en este día jueves, agradecidos desde luego por su compañía, por sus mensajes, por sus saludos a todos los que nos escriben siempre en nuestro chat en vivo, que se conectan a la transmisión y a quienes nos ven posteriormente. Muchísimas gracias por su preferencia. Y también les recuerdo que a partir del próximo lunes 8 de mayo nos movemos de horario. Esta antesala informativa se estará transmitiendo completamente en vivo en nuestras plataformas a partir de las 6 de la tarde. Sabemos que vamos a contar con la presencia, el apoyo y el respaldo de todas y todos ustedes que siempre fortalecen esta gran comunidad de la familia de noticias. Así que mientras eso sucede, pues vamos a esperar el día de mañana viernes nuevamente con la información fresca a las 8 de la noche, nuestro último día en este horario para que me haga compañía, y el viernes nos incorporamos a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias a todos, a Felipe en la cabina, a Paloma Pérez, su servidora Michelle Delgado. Nos saludamos el día de mañana y por lo que respecta a esta noche, como siempre se lo deseo con mucho gusto, que pase una extraordinaria noche y que tenga buen descanso.